no lo decíamos puerta para afuera, pero puerta para adentro, todo el equipo tenía esa ilusión, que sí es un entrenador que me marcó, que claramente sacó lo mejor de mí, pero también me hizo crecer en muchos aspectos. Hay una frase de él que cuando llegó a Racing nos puso en la cabeza y era Racing no camina. Es para mí lo más importante en cuanto a su crecimiento, que cuando estuvo en la cima de su exposición siempre estuvo muy con los pies en la tierra y eso me parece que es propio de sacarse el sombrero porque no todos consiguen llevarlo de esa manera. Terminé formando mi familia ahí, mi segunda hija nació en el Cunqueiro, así que eh, lo recordaré siempre con un poquito ahí de nostalgia y nada. Se hace realmente complicado que en 2 temporadas y medio un futbolista le haya dado tiempo a quedarse a las puertas de Europa, quedarse en una zona de medianías y también salvarse en la última jornada. Todo esto, como digo, le ha dado tiempo de hacerlo en cosa de 2 añitos y medio al invitado del programa de hoy, en el cual charlamos con Augusto Solari. Genio, 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 ta, 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 ta. Asesino, grande Leo. Los adjetivos lo van a poner ustedes en su casa. No digan Celta, digan Real Club Aspas de Vigo, gol del Príncipe. Marco el príncipe de las Bueno, pues como decíamos, en el día de hoy tenemos un invitado de lujo que especialmente en Vigo ha vivido de todo, ¿no? Ha vivido, vamos a decir, temporadas más dulces, temporadas más estresantes y yo creo que podemos tener una charla, bueno, pues más que interesante en el día de hoy. En primer lugar, te tengo que dar la bienvenida, por supuesto, a Augusto Solari, pero darte las gracias, yo creo que es de obligación, ¿no? Por pasarte hoy por el canal a revivir tiempo, sobre todo por aquí, por Vigo. Bueno, desde ya muchísimas gracias, te agradezco y seguramente que sí. Bueno, a mí en este tipo de charlas, de entrevistas, considero que la historia de un futbolista no se entiende sin esos primeros pasos, ¿no? Esos primeros años. Tú es cierto que lo tenías complicado para no tirar por el fútbol simplemente por la familia de la que vienes, pero bueno, por esos primeros años a mí me interesa especialmente cómo llegas después de participar en Renato Cesarini a lo que son las filas de River Plate, ¿no? Porque allí en Argentina, evidentemente, es uno de los clubes más grandes que hay a día de hoy y como un chico, pues a la edad que tú llegaste, maneja, ¿no? Esa participación, vamos a decir, en un club como lo es River. Sí, por supuesto, me inicié en Renato y luego ya con 15 años pasé a las juveniles, a las formativas de River Plate, que ya es un reto para cualquier chico, en el sentido de la competitividad que tiene una escuela como es la de River. Tuve la suerte de compartir con muchísimos compañeros y muchos de ellos amigos, tanto en la pensión, en la casa club Ujú, o en la residencia, como le pueden decir allí. Eh, y creo que fueron años extraordinarios, pero obviamente que ya te empiezan a forjar de cierta manera el carácter por tener que apañártela solo, por simplemente tener que competir día a día, por obviamente ir creciendo y generando tu camino. Y bueno, como digo siempre, es algo que uno elige, que obviamente que para ujú. mí fue muy importante, pero obviamente que conlleva también una cierta maduración y por supuesto crecimiento personal. Claro. Bueno, pues allí en River Plate, evidentemente, uno de los equipos que más masa mueve, ya no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Estas 3 temporadas te podemos adjudicar incluso
esa Libertadores del 2015 con aquella plantilla con Cabenagui, con Craneviter, con Poncio, bueno, todo un plantillón por aquella época. Muchos de ellos acabaron después en Europa. Yo personalmente hay jugadores de aquella generación que esperaba que tuvieran mucho más recorrido. Es el caso de Craneviter, por ejemplo, que dio el salto ya directamente al Atlético de Madrid. Pero bueno, por resumir un poco, ¿cómo valoras vamos a decir, esas 3 temporadas con el primer equipo del Monumental? Bueno, por supuesto que para cualquier chico que se inicia desde muy pequeño jugando al fútbol, divirtiéndose, eh, lograr llegar a un primer equipo de un club tan grande, uno de los más grandes de la Argentina y de todo Sudamérica. Entonces, para mí, Ujú, haber ya conseguido estar en primer equipo, conseguir en mayor o menor incidencia en cuanto a los minutos, pero sí siendo partícipe eh, de- del plantel en cuanto a campeonatos y demás, para mí es orgullo, o sea, es una satisfacción muy grande. Sí que tuvo sus momentos duros porque uno siempre quiere participar y intentar ser eh, lo más importante posible en un equipo. Muchas veces toca, ujú, eh, en el principio sí tuve mucha participación, pero ya al final tuve menos participación y eso, siendo tan chico, obviamente que ujú, cuesta poder ir a entrenar con esa misma felicidad, por así decirlo. claro, Entonces, por supuesto que tuvo sus momentos complejos, pero justamente creo que ujú, esos momentos complejos son los que en definitiva a uno lo hacen crecer. Creo que fueron los momentos de mayor crecimiento para mí personalmente. Me hicieron encontrar un montón de características que antes no tenía y que obviamente que te van haciendo formar tu carrera. Son eso, son aprendizaje ujú, y creo que más allá de todo, de los minutos, de los no minutos, me quedo con que en definitiva fui partícipe, estuve en el momento exacto en el cual River resurgió ujú, y volvió a ponerse en el plano nacional e internacional como lo grande que es. Y también me quedaron grandes amigos, ujú, porque a los dos que mencionás y un montón de otros chicos que estuvimos en esa etapa terminaron siendo amigos y Germán Pesela sigue estando en el Betis y se fue cuando nosotros estábamos en esa época. ujú, Eh, Guido Rodríguez ujú, pasó por situaciones muy parecidas a las mías, estuvimos los dos eh, en situaciones difíciles y mira el crecimiento que tuvo y ujú. todo lo que consiguió y Bueno, ese tipo de Lucas cosas. Alario, por ejemplo, creo que ha tenido también una carrera más que destacable, ¿no? Y Lucas llegó al final y obviamente también, pero bueno, yo me baso más también en los chicos Claro. Germán, el Messi Funes Mori, tanto Rogelio como Ramiro, Ujú, eh, Craneviter, Germán. Un montón, todos ellos empezamos desde inferiores, o sea, nos conocemos desde los 14 15 años y ujú, jugamos en reserva juntos y pasamos muchos momentos, entonces eso es la satisfacción de verlos que han ujú. llegado tan lejos. Ujú. Bueno, pues volviendo a ti, después de esa etapa en River Plate, emprendes una nueva aventura por el fútbol argentino, pasas 2 años en Estudiantes de La Plata y llegas a Racing Club de Avellaneda. Yo no sé, a día de hoy, Augusto, es cierto que todavía con años y años de carrera por delante,
¿Crees que en la academia encontraste de momento tu pico como futbolista? Que hemos visto al mejor Solari vestiendo la camiseta de Racing Club. Sí, puede ser eh, por justamente, volvemos a lo mismo, a los jugadores se nos mide por qué tan trascendente somos Ujú, dentro de la cancha. Entonces, si miramos ese aspecto, sí, por supuesto, porque conseguí, gracias a un equipo y demás, pude salir campeón y lo hice con una muy buena participación y siendo importante para el equipo. Pero lo que he aprendido es que en todo proceso y en todo plantel, más allá de los minutos más trascendentales, menos trascendentales, ujú, eh, lo que uno aporta desde su lugar, el que le toca, con mayor o menor cantidad de minutos, es importante para cualquier estructura, para cualquier equipo. ujú, Entonces, que uno aporte positivamente desde el lugar que le toca, en Racing siendo sí importante, en otros lugares con menos cantidad de minutos, pero siempre me consideré que hice desde mi lugar ujú, eh, lo mejor para ser importante para el grupo. ujú, Luego, de puertas hacia afuera, obviamente se puede llegar a apreciar otro tipo de cosas, porque obviamente el fútbol es eso, ujú. pero en mi aprendizaje personal me quedo con mucho con lo que uno hace de puertas hacia adentro. Ujú. Es una visión interesante que trataremos a lo largo de la entrevista, pero volviendo a Racing, tenemos que hablar de un nombre propio que creo que también va a ser protagonista a lo largo de la entrevista, como es el Chacho Coudet, un entrenador que, hombre, yo creo que a lo largo de tu carrera tiene una relevancia notoria. Yo no sé por aquel entonces cómo era tu relación con el Chacho en esos años en Racing Club y bueno, si esperabas después todo lo que llegó a partir de esos años. Eh, la verdad que la relación siempre fue muy buena. Realmente que sí es un entrenador que me marcó, que claramente sacó lo mejor de mí, pero también eh, me hizo crecer en muchos aspectos. Ujú, Eh, en Racing no comencé jugando, o sea, empecé desde el banco, pero bueno, me fui ganando un lugar y poco a poco fui aprovechando esos minutos y bueno, luego pude encontrar ese espacio y explotarlo y obviamente, como decías anteriormente, encontrar mi mejor versión, por así decirlo, ujú. en términos futbolísticos dentro del campo. Pues, Y luego la relación también fuera del campo siempre fue muy buena. Eh, También es un entrenador muy cercano a la mayoría de los jugadores, o sea, no solamente conmigo. Yo creo que tiene ese plus de ser muy cercano con el jugador, entonces eso hace que también uno se entregue plenamente al trabajo a la intensidad que tiene, porque obviamente es un entrenador muy, muy intenso. ujú. Bueno, pues vamos a adelantarnos en el calendario, vámonos a ese mercado de traspasos de enero del 2021. El Chacho había llegado al Celta hace, bueno, escasas semanas y nos había vuelto a ilusionar a todos, ¿no? Después de una etapa bastante convulsa en la que pasaron muchos entrenadores por el banquillo del Celta, bueno, pues el Chacho consiguió volver a sumar resultados, a sumar ilusión, incluso a la afición y en ese mes de enero como te decía, pide un refuerzo, que es un jugador de su confianza, que es nada menos que Augusto Solari, que acaba llegando al Celta. Te quiero preguntar, en esas semanas, no sé cuánto duró realmente, bueno, pues vamos a decir los trámites, ¿no?
¿Cómo te enteras tú del interés del Celta? Si te llama el Chacho Coudet directamente, si te pensaste dar el salto a Europa, en definitiva, ¿cómo viviste tú ese lapso de tiempo antes de llegar a Vigo? Bueno, sí, sí es verdad que fue bastante rápido, por así decirlo, en cuanto a negociaciones. O sea, no fue ni muy largo ni tampoco muy extenso. El primero que me lo comunicó fue Ariel, su ayudante de campo, Ariel Ujú, Beroshi. Me llamó, me comunicó cómo estaba, qué sentía. Y luego, obviamente, el Chacho también se comunicó con la gente también de Racing como para ver si se podía dar. Y también, obviamente, para mí fue una ilusión muy grande que él cuente conmigo. Yo también venía saliendo después de una pandemia y de una lesión de por medio, de volver a competir y demás. Entonces, que haya sentido ese nivel de compromiso y también de su parte de cierta forma de confiar en mí, sobre todo de la confianza, fue muy ujú, importante. La verdad que apenas se dio, la gente también de Racing me ayudó muchísimo para que yo pueda cumplir ese objetivo y para mí era un salto en mi carrera en cuanto a lo que uno sueña de poder competir en una liga y en un club como el Celta. ujú. No sé si por aquel entonces le pegaste alguna llamada al Chelo Díaz, por ejemplo, que ya conocía por aquí cómo iba el asunto. Sí, bueno, el Chelo ya justo creo que se había ido del club, de Racing, digamos, hacía Ujú, muy poco. Pero sí, luego con el tiempo, sí, es verdad que me pidió una camiseta y demás, le dije que se la dejaba y demás, pero nunca la recibió. Así que bueno, terminé utilizando creo que el mismo número que él. ujú. eh, Ok. y bueno, después tuve muy buenas referencias, Augusto Fernández, eh, luego con el tiempo aquí me crucé con Gustavo Cabral, bueno, toda gente que creo que le ha dado muchísimo al Celta y creo que siempre se han comportado de gran forma y bueno, no trata Ujú. siempre de seguir esa línea. Mm. Era una temporada esa, la media primera temporada en la que llegas, que, bueno, evidentemente se te ve con ilusión por llegar al proyecto del Celta. El propio Felipe Miñambres hablaba de que habías perdonado bastante dinero por llegar a un club como era el Celta. Y yo no sé en esa primera temporada, o vamos a decir, en esos primeros 6 meses, cómo viste tú al equipo, cómo te viste a ti dentro del equipo en una temporada que seguramente haya sido la última ilusionante que podamos recordar en el Celta, ¿no? Esa temporada que creo que acaba a 5 o 6 puntos de poder el Celta clasificarse para Europa, que la última victoria es en la penúltima jornada en el Camp Nou aquel vacío, pero oye, nos llevamos la medalla personal de haberle ganado a Messi el último partido que jugó con el Barcelona, que no es poca cosa. Bueno, en definitiva, ¿tú cómo viste al equipo en esos primeros 6 meses y cómo te viste a ti también dentro del Celta tu llegada? La verdad que muy bien. Me encontré muy contento y me adapté muy rápido. O sea, más rápido de lo que uno muchas veces eh, siente, obviamente, conociendo al entrenador, su forma de jugar y un montón de matices. Eso hizo más rápido mi adaptación al juego. Mm, Pero también el grupo me ayudó muchísimo. Todos son muy buena gente, todos te dan una mano para sentirte rápidamente cómodo y eso la verdad que me ayudó muchísimo.
y realmente me sentí, si bien iba siempre del banquillo o me tocó algunos partidos de titular, la verdad que me sentí Ujú, muy importante en el sentido de que sentía que ayudaba mucho al equipo y a mis compañeros desde cualquier lugar. ujú, Volvemos a lo de antes. Eh, no siempre estar en la primera plana, por así decirlo, a uno debe llenarlo cuando le toca desde otro lado, pero ve que aporta y que ujú, realmente aporta lo suyo para el equipo, realmente uno se siente satisfecho. ujú. Eh, Siempre todos queremos jugar, pero obviamente los que salen al campo siempre son 11. Eso es. Eso es. Bueno, hablabas antes de lo que no se veía de puertas para adentro, pero en este caso, de puertas para afuera, Augusto Solari fue llegar al Celta y empezar a sumar cifras. Y en este sentido, te quiero preguntar, dentro del equipo, no sé qué ambiente se respiraba en cuanto a los objetivos, si realmente cuando tú llegas en ese tramo final de temporada, considerabais que igual había, bueno, pues opciones reales de clasificar al Celta de nuevo a competiciones europeas, porque yo recuerdo especialmente un partido, si no me equivoco, contra el Villarreal, que incluso tú anotas un gol en campo del Villarreal, y dejáis precisamente a ese equipo del Villarreal a apenas, no sé si eran 5 puntos y todavía quedaban 4 jornadas. Ahí teniendo la cosa más o menos viable, realmente había dentro del Celta miras a, oye, vamos a ver si se puede dar una clasificación para devolver al Celta a competiciones europeas. Sí, sí, realmente que puertas para adentro, no, no lo decíamos puertas para afuera, pero puertas para adentro, todo el equipo tenía esa ilusión. Y como te digo, conociendo al entrenador, el entrenador es una persona que, en ese sentido es muy competitivo y él tenía más que en claro que éramos capaces y que todo el grupo estaba capacitado para pelear por eso. Y bueno, lo luchamos hasta el final. Lamentablemente no lo pudimos conseguir, pero sí creo que las formas en las cuales competimos durante todo el torneo y, y la intención que tenía el equipo Ujú, realmente como partícipe me dejaron más que satisfecho y orgulloso de lo que el equipo había logrado. ujú. Bueno, después de esa temporada que, como dices, bueno, veíamos sobre todo un fútbol alegre, un fútbol valiente y que el Celta, pues al final, después de bastantes temporadas, era capaz de competirle prácticamente a cualquier equipo. Pasa ese verano, al Chacho le dan todavía más poderes dentro del club, le dan una renovación de 3 años de contrato, parecía que tocando pocas cosas podríamos tener una plantilla muy competitiva. Llegan jugadores de nivel, se me ocurre el caso de Matías Dituro o de Javi Galán, y realmente pues hay mucha expectativa, ¿no? En lo que puede dar ese nuevo Celta. Vosotros después con el paso del tiempo, ¿pensasteis que os quedasteis un poco cortos para lo que podría demostrar ese grupo de jugadores con el Chacho Coudet a la cabeza? Sí, no fue claramente en cuanto a la posición en la cual terminamos y obviamente por las expectativas que habíamos generado y también que teníamos nosotros mismos de cara a la siguiente temporada, viéndolo a la distancia, claramente no fue lo que esperábamos. Sobre todo porque, como bien decís vos, el equipo se reforzó y con jugadores puntuales eh, que claramente elevaban el nivel de la plantilla. Ujú, Pero bueno, eso demuestra lo competitiva que es la liga y de lo difícil que es, porque claramente en la siguiente temporada obviamente nos empezaron a tomar con mucha cautela. No sé si recuerdan, pero la mayoría de los equipos
se replegaba mucho atrás, Sí, sí, sí. sobre todo en casa. Eh, Eran incalculables, obviamente con sus armas, pero obviamente se empezó a generar un respeto por lo que habíamos logrado y por la forma de juego, pero también obviamente nos empezaron a sacar resultados que no, que eran adversos para nosotros. Ujú. En ese sentido, no sé tú en lo personal si ahora ya con el paso del tiempo, como bien decías, ¿no? Al principio quizás estaba ese factor sorpresa, todavía no amoldarse los rivales al Celta, pero después ya, podemos decir, 7, 8 meses después de la llegada del Chacho, creo que éramos muchos los que prácticamente podríamos poner nombre por nombre quién estaba en ese 4-1-3-2 tan característico de Coudet. ¿Crees que quizás al Chacho le faltó un poquito de capacidad reactiva de amoldarse un poquito al rival o que realmente no se entiende el éxito del Chacho Coudet si no es a muerte con sus ideas? Conociendo al entrenador, siempre ha sido muy fiel a sus convicciones y yo realmente lo respaldo 100%. Eh, eh, Claramente esa convicción ha sido que siempre sus equipos han sido competitivos y han buscado estar sin importar los nombres en, en las primeras, no en las primeras planas, pero sí siempre siendo un equipo protagonista. Ujú, Entonces, hay una frase de él que cuando llegó a Racing nos puso en la cabeza y era Racing no camina. Entonces, esa intensidad creo que es la que llevó a muchos de nosotros a subir el nivel individual y colectivo, y también en el Celta, porque creo que, si mal no recuerdo, había muchos jugadores que antes de su llegada no se les daba el valor y no tenían el ujú. nivel futbolístico que realmente Bueno, podían vale, lograr. yo Y creo, creo que creo bueno, humildemente que el ejemplo aquí es Bryce Méndez, ¿no? Uno de los jugadores que mira ahora a qué cotas ha llegado y que si no fuera por su paso con el Chacho Coudet, pues igual ahora no estaría jugando unos octavos de final de Champions, por poner el ejemplo. sí, sin ir más lejos, creo que yo competí en la posición con Bryce y realmente que generé una muy linda relación y me pone contento, y cada vez que consigue algo en competiciones europeas lo felicito y realmente es uno de los jugadores con mayores virtudes que yo he tenido la suerte de compartir, Ujú, y realmente que él creo que es un claro ejemplo de lo que un entrenador puede lograr sacar y elevar el nivel individual de sus jugadores. ujú, No o sea, no porque otros entrenadores no, pero sí por la convicción de sus ideas y porque convence al jugador de que puede hacerlo. Entonces, creo que eso es fundamental para cualquier, o sea, en este caso, este entrenador es un diferencial que logra con sacar un plus de sus jugadores, ujú, y me pone más que contento que Bryce tenga el presente que tiene, porque realmente es un chico increíble, buenísima persona, y encima futbolísticamente es un ujú. gran jugador. Eso es. Bueno, volviendo a ti, nos hablabas ahora de esa rivalidad dentro del campo con Brais Méndez. En lo personal, tú apenas disfrutabas de titularidades con el Celta, pero en cambio eras uno de los fijos prácticamente siempre en los planes del Chacho, entrando desde el banquillo. No sé cómo te sentías tú con ese rol, cómo te lo explicaba incluso el propio Chacho, ¿no? Para darte ese convencimiento de lo que podías aportar desde el banquillo y hasta qué punto
tú estabas cómodo en, bueno, pues teniendo que llevar esa figura. No, vuelvo a lo que dije antes. Y, y esto realmente soy un convencido de que uno debe, lo fui aprendiendo con el tiempo, obviamente, y también hasta el día de hoy, si no salgo de dentro de los 11 obviamente que me cabrea, no me gusta. Ujú. Claramente todos queremos jugar y todos queremos salir de arranque. Pero también el tiempo te va demostrando que los grupos y los equipos se conforman de muchos jugadores y hay veces que te toca un rol más principal y otras veces no tanto. Entonces, cuando te toca no serlo desde arranque, creo que es fundamental eh, hacerlo de gran manera y Claro. tener la convicción de que los minutos que te toca lo tenés que dar el máximo para luego ganarte más minutos, para también que el entrenador sienta esa duda Ujú. buena de decir, tengo jugadores que me responden cuando salen desde el banco propio. Y en definitiva es eso, es la competencia interna de cualquier grupo, de cualquier equipo, y es lo que eleva el nivel. Si yo salgo de suplente y lo hago de mala manera y no lo hago con ganas, seguramente le pondré las cosas más fácil al entrenador y también a mi compañero. No le elevo el nivel de decir, si vos no estás a tope, yo voy a trabajar para en esa sana competencia ganarme un lugar. Ujú. Pero bueno, volviendo a lo que teníamos en el verde, en ese momento hablamos ya de la temporada 22-23, la más, bueno, de más movimientos, momentos malos, momentos angustiosos, momentos buenos también desde tu llegada al Celta. No salen las cosas como esperaban al principio. Incluso después de las 12 primeras jornadas, el Celta, con 11 puntos, decide que es momento de destituir a un entrenador al cual le había dado, bueno, pues como habíamos hablado antes, 3 años de contrato, que era algo que parecía que el Celta podía emprender un proyecto por fin con un entrenador, que no iba a haber tantos cambios y finalmente pues deja de haber esa paciencia y se fulmina al Chacho Coudet. Yo no sé por aquel entonces cómo recibiste tú la noticia, que de hecho creo que te pilla con una lesión de tobillo, y si crees en lo personal que se fue injusto con el Chacho, pues para empezar por lo que se le había prometido y por los resultados que había conseguido anteriormente. Sí, por supuesto que los resultados no acompañaban y obviamente que siempre que los resultados no se dan, lamentablemente siempre el primero perjudicado es el entrenador y bueno, en este caso fue la decisión del club y bueno, uno como jugador, obviamente que se siente cuando se dan este tipo de situaciones, se siente muy mal. En mi caso, obviamente, eh, muy golpeado obviamente por la situación, no solamente de- del equipo, sino también del entrenador y de su cuerpo técnico, con el cual también uno va generando un vínculo. Y bueno, son cosas que suceden y que a todos nos pasan, pero bueno, nunca es Mm, grato vivirlo. claro. A partir de ahí, no sé cómo te puede afectar en bueno, en lo mental. Al final, tú venías como una apuesta del propio Chacho Coudet y finalmente con Carvajal sí que se vio mermada la cantidad de minutos de los que disfrutaste. Vemos que a ti te cambió, en este caso para mal, hablando de los minutos, la llegada del nuevo técnico, pero dentro del equipo, ¿qué crees que cambió con la llegada del portugués? No, sí, por supuesto. A ver, pri- primero que cuando se fue el Chacho
justo 2 semanas antes, yo es cuando me lesiono del tobillo Ujú, y estuve casi 2 meses y medio, 3 meses sin poder jugar. Y por supuesto con la llegada del nuevo entrenador, eh, claramente ganarse un lugar cuando uno estuvo tanto tiempo fuera, lleva su tiempo y es difícil. ujú, Entonces, pero desde un primer momento el entrenador, en este caso Carlos, se acercó, habló conmigo, me fue consultando cómo me iba sintiendo, cómo iba trabajando y la verdad que siempre fue muy atento conmigo en la situación en la cual me encontraba. Y luego, bueno, fue irme ganando los minutos poco a poco, cubriendo posiciones que no cubrían los entrenamientos, pero obviamente desde, desde irme ganando un lugar, como digo siempre, claro. y luego sí empecé a contar con un poco más de minutos. Creo que al grupo en sí le cambió. Obviamente cuando llega un entrenador nuevo se renuevan las expectativas y hay como un primer momento de prestarse más en cuanto al trabajo, en cuanto a buscar Claro. nuevos conceptos y demás. Entonces eso siempre sucede y creo que fue en un primer momento lo que consiguió el equipo fue justamente volver a reestructurarse cambiar la forma. Ujú, Entonces, al cambiar la forma también eh, se empezó a jugar de otra forma y creo que fue, al principio resultó muy eficaz. ujú. Hay un nombre propio del que tenemos que hablar, por supuesto, en esta temporada que ha llegado al mundo entero, como es el de Gabri Veiga, un futbolista que empieza su andadura en esta temporada con el Chacho, después continúa con Carvajal. Hay etapas de la temporada en las que incluso podemos considerarlo el líder del Celta por delante del propio Yago Aspas. Y a mí personalmente me interesa, tú que lo viviste desde dentro, bueno, cómo fue acompañarlo en ese proceso y además cómo era tu relación con el propio Gabri, porque si no me equivoco, cuando se despide de ti en redes sociales, te agradece por los consejos, si no recuerdo mal. No sé cómo un entrenador, un jugador con más experiencia, ¿no? Como puede ser tú, intenta encauzar a este tipo de jugadores porque realmente no debe ser nada sencillo de un día para otro encontrarte con la fama, encontrarte con ese buen rendimiento y que con todos los focos apunten a ti. Entonces, la pregunta va un poco por ahí, ¿cómo era tu relación con él y cómo fue desde dentro ir viendo esa evolución del futbolista? No, la verdad que ver su crecimiento fue algo muy lindo. Creo que fue un crecimiento muy bueno. Al principio, las primeras temporadas, cuando yo llegué, él estaba siempre, casi siempre en el filial, pero subía mucho a jugar, sobre todo los días de entrenamiento, de fútbol y demás con nosotros. Entonces, en ese primer momento sí que cuando veía que no le salían las cosas o que por ahí uno cuando empieza con el primer equipo también siente esa tensión por hacerlo todo bien y cuando no le sale se frustra, que es normal y nos ha pasado a todos. Entonces mi consejo fue desde, desde ahí. Luego su crecimiento es propio de su trabajo y de todo lo que él eh, trabajó para justamente conseguir ese crecimiento, Ujú, eh, que lo llevó a estar en las primeras planas a nivel europeo y desde mi punto de vista y lo que yo conviví con él, realmente en cuanto a la fama y todo lo que se le vino, realmente
es un chico muy con los pies en el piso y nunca hubo que darle un consejo de cómo manejarse ante esa situación. Siempre lo vi muy aplacado, muy sereno y realmente que eso eh, es para mí lo más importante en cuanto a su crecimiento, que cuando estuvo en la cima de su exposición siempre estuvo muy con los pies en la tierra y eso me parece que es propio de sacarse el sombrero porque no todos consiguen llevarlo de esa manera. Ujú, Entonces, nada, feliz de haber visto su crecimiento y ojalá que siga creciendo porque creo que es un jugador que tiene muchísimo para seguir creciendo. ujú. Pues ya para terminar con ese apartado del Celta, esa temporada, yo recuerdo una victoria en campo del Español, que después va seguida de un parón de selecciones y a partir de ahí el equipo que tenía miras para ir a Europa se acaba cayendo hasta tal punto de llegar a salvarse en la última jornada. Entiendo que algo debió pasar en ese equipo para que los resultados cambiaran tan drásticamente, pues, de favor a prácticamente, pues eso, acabar en puestos de descenso a la falta de esa última jornada. ¿Y cómo viviste ese partido contra el Barça con el doblete de ese protagonista al que hablábamos, precisamente Gabri Veiga? Que yo creo que, bueno, recordábamos con mucha amargura los momentos previos, pero ese partido, la verdad, fue una gozada para todos y un poco un momento de liberar toda esa tensión que venía de la temporada. Sí, claramente, luego de ese partido contra el Español, creo que todos estábamos muy contentos y también satisfechos con, con, con la posición y con el rendimiento del equipo. Y luego me parece que sí pecamos de, de inocentes en ciertos momentos de la temporada, de ir a buscar partidos que realmente eran muy complicados y creo que finalmente, como bien decís vos, pudimos liberar toda la tensión justo en la última fecha y desde afuera es prácticamente es terrible vivirlo. Cuando uno está dentro del campo y en acción realmente eh, lo vive de otra forma, pero cuando estás afuera la pasas mal. Mm, Realmente que fueron momentos de vivirlo con mucha tensión y muy nervioso y con, obviamente, también con la frustración de no, de no poder ayudar dentro del campo. Pero bueno, gracias a Dios salió todo de gran manera eso y es. Gabri también tuvo un broche de oro ahí con ese partido que creo que todo el equipo realmente lo hizo de forma espectacular en un momento de máxima tensión, de que realmente es difícil para cualquier futbolista y creo que el equipo lo Ujú, hizo de una forma espectacular. ujú. Hablabas de que es duro vivirlo desde fuera y creo que tenemos imágenes de sobra tuyas para demostrar cómo vivías los partidos desde la banda. Es algo que recordamos mucho aquí porque no es por hacer símiles con jugadores quizás en la actualidad, pero siempre se te vio muy implicado viviendo los partidos, ¿no? Bien te tocara de titular, bien te tocara entrar desde el banquillo o desde, en este caso, la banda, pues mirando esos últimos minutos. Yo no sé si por aquel entonces, en esa última jornada contra el Barça, tú tenías ya la conciencia de que ese podría ser tu último partido con la camiseta del Celta. Sí, sí, ya estaba, no- ya sabía que no iba a continuar. Eh, Era una decisión, obviamente, de ambas partes, pero también de parte de- de la directiva del club, que ya me lo habían notificado, pero bueno, siempre sentí eh, mi compromiso más allá de cualquier decisión
no solo con la institución y con el club, sino con mis compañeros. En definitiva, eh, yo lo vivo así porque me lo han ido inculcando a lo largo de mi carrera y sea cuando yo era más joven, me lo inculcaron la gente de mayor experiencia, me lo inculcó de esa manera Ujú, y siempre en mi familia también me inculcaron esos valores, entonces mi compromiso más allá de jugar, no jugar, estar más minutos, menos minutos, 0 minutos, es ujú, con mis compañeros. Que ellos sientan que de afuera hay siempre un compañero que lo está alentando y deseando que salgan las cosas bien, creo que es eh, una de las mejores cosas que uno puede dejar como persona en un claro. lugar por el que Ujú. pasó. Ujú. Por eso, precisamente, se me hace un poco raro verte tan tranquilo ahora hablando después de verte cómo celebraba los partidos por aquel entonces. Pero bueno, como decimos, estamos hablando de tu último partido con la camiseta del Celta. Y recuerdo, yo no sé si son semanas o incluso meses después de tu fichaje por el Atlas, un post que sube tu mujer agradeciendo un poco ya no solo por esos años en el Celta, sino también Galicia como un sitio para vivir. Te quiero preguntar, no sé hasta qué puntos marcó estos años en el Celta y cuál es el mejor recuerdo que tú te llevas de esta etapa. Bueno, sí, para mi familia básicamente fue eso. Quieras o no, volví un poco a mis raíces por parte de mi bisabuela y demás, que también tuve la oportunidad y la suerte de ir a conocer donde había vivido, en Monforte de Lemos, y bueno, Ujú, realmente que terminé formando mi familia ahí, mi segunda hija nació en el Cunqueiro, así que eh, lo recordaré siempre con un poquito ahí de nostalgia y nada. Fue una etapa realmente que feliz para mi familia, para mí, más allá de- de la posibilidad de vivir y disfrutar del club, de la institución, del Celta y de la liga. También fue para mi familia una experiencia única. Tengo generé muchos amigos, amistades, eh, cosas muy lindas, realmente que eh, siempre lo voy a recordar con mucho orgullo y también con la satisfacción de haberlo intentado siempre todo desde mi parte. ujú. Y creo que incluso esa es la percepción que queda aquí en Vigo de un Augusto Solari que acabaría precisamente fichando por el Atlas. Creo que incluso rechazando algún otro tipo de ofertas también de clubes de México. Se hablaba del América y de algún otro club. No sé qué es lo que te lleva al Atlas, ya por ir cerrando, y si encuentras algo de similitudes entre tu nuevo club, tu actual club y el Celta, porque sí es cierto que conocemos grandes jugadores que incluso han pasado por Europa de la academia de ahí del Atlas, y bueno, podemos hacer un poco el símil con que el Celta también, hemos hablado de Gabri Veiga, en este caso, en la actualidad acaba de ser anunciado como entrenador del primer equipo precisamente el entrenador que viene del filial, Claudio Giraldez. ¿Consideras que hay algún tipo en ese caso, bueno, de similitudes, ¿no? En la manera de tratar a la base del Atlas y del Celta? Sí, realmente que cuando salió la oportunidad de venir aquí al Atlas, realmente no lo dudé. Eh, fue, fue una decisión eh, más que acertada por lo que esperaba de la institución y obviamente también de la liga mexicana, que es muy, muy competitiva y un poco quería seguir sintiendo eso, realmente que Mm, soy competitivo y me gusta
competir en todos los aspectos y hoy realmente me siento en un lugar de privilegio para seguir compitiendo. Y el Atlas sí tiene esa, esas raíces de su cantera, como la tiene el Celta. Muchos de mis compañeros son formados en aquí, en las juveniles, en la cantera de la institución y realmente que son eh, grandísimos jugadores que creo que tranquilamente muchos de ellos pueden el día de mañana dar el salto hacia una liga como es la Ujú, española. Eh, y bueno, creo que un poco resumiendo, sí tienen esas bases y ese arraigo por la institución y eso es, creo que el ADN de instituciones que tienen similitudes en ese aspecto. ujú. Bueno, Augusto, pues veremos si en los próximos años aparece en la Academia del Atlas un nuevo Gabri Veiga, ¿por qué no? Por seguir haciendo las similitudes. Te agradezco un montón que te has pasado por aquí a recordar tiempos felices y tiempos también complicados. Creo que nos podemos quedar con muchas cosas de Augusto Solari, pero creo que desde luego en la afición en Vigo has dejado un buen recuerdo. Desde luego en implicación no creo que haya absolutamente nadie que tenga nada que echarte en cara. Y por supuesto, pues nada, te reitero el tiempo que has estado aquí charlando conmigo. Agradecer por supuesto también al departamento de prensa del Atlas y a partir de ahora que cumpláis tanto tú como el club todos los objetivos que os marquéis. Bueno, muchísimas gracias y nada, ya estaremos expectantes ahí también con el futuro del Celta y ojalá que sea un buen cierre de temporada, que las cosas eh, vayan de la mejor manera. Saludos a todos y nada, mi más grato recuerdo y seguramente estaré dando una vuelta en la temporada de verano sobre todo de Vigo, porque para no pasar tantas lluvias, estaré pasando en la temporada buena a visitarlos.